Sin duda alguna, hemos experimentado a cada instante toda clase de problemáticas y sobre todo las familias en esta era están viviendo momentos bastante complicados. Pero hay algo interesante. La Biblia, por supuesto que no anula las circunstancias complejas que vivieron las familias del pasado y esto nos ayuda a esclarecer en gran medida la forma como Dios lidió con estos problemas y cómo los ayudó a salir de ellas. Para esta noche estudiaremos la experiencia de Abraham en Génesis 24, cuando envía a su damasceno Eliezer con el propósito más importante de buscarle esposa a su hijo. Sin duda, esta era una experiencia bastante compleja porque no debía hacerlo de manera sencilla o por consiguiente debía escoger sabiamente no de sí mismo, sino de parte de Dios. Esto obviamente que implicaba un acercamiento genuino a escuchar la voz del Señor y saber que éste guiaba sus vidas. Pero antes, vamos a orar. Querido Padre, alabado sea tu nombre porque nos permites en esta noche seguir estudiando lecciones que nos ayudan a crecer como familia. Síguenos transformando y dirigiendo en Cristo Jesús. Amén. Hablaremos ciertamente de Génesis 24, un capítulo bastante largo, 67 versículos, pero que encierran ciertas lecciones que en esta noche vamos a comprender. En primer lugar, vamos a analizar dos problemáticas que están encerradas en esta narrativa. La primera tiene que ver con el hecho de que Abraham le indica a su siervo que debía escoger esposa para su hijo, no de las hijas de los cananeos, debía ir a su tierra y a su parentela. Sin embargo, no solamente le indicó tal cosa, también le dijo que en el caminar, al cumplir este trabajo y esta misión, su ángel o el ángel de Dios iría delante de él para guiarle y conducirle en lo que habría de hacer. Esto, por consiguiente, llevaría a cuenta la idea de que Dios cumpliría su plan en la vida del muchacho y también en la vida de su hogar. Recordemos que en el pasado la escogencia de esposa y de esposo estaba supeditada no solamente a la persona en cuestión, también estaba involucrada la familia completa. Y ese aspecto es muy importante. Así que en cierta medida, este debía ir a la tierra de Abraham y a su parentela, y entonces habría de hacer un pacto de juramento sobre su muslo que indicaría que cumpliría cabalmente esa realidad que se le había exigido. Sin embargo, este personaje, yendo de camino, llega a Mesopotamia, la ciudad de Nacor, y llevaba 10 camellos y toda clase de regalos. Interesante declaración bíblica. Ahora bien, nos encontramos nuevamente en la narrativa con un segundo problema. El segundo problema se ve en el hecho de que este siervo llega a un pozo de agua. Él sabía que el pozo de agua era símbolo de interacción y por consiguiente también era símbolo de que las personas se reunían allí para compartir e interactuar. También las fuentes de agua implicaba que ésta estaba disponible para erradicar la sequía y todo lo que implicaba la deshidratación por la carencia de la misma. Esto hablaba mucho de las bendiciones de Dios y de la forma como Él proveía, era provisión para los suyos. Pero vean ahora lo que ocurre. Se acerca al atardecer junto al pozo de agua y allí dice la Biblia que este siervo ora. Así que decidió hacer algo importante, orar y pedirle al Señor que condujera su camino y que guiara todas las cosas. Estando allí, dice la Biblia, que exactamente en el pozo iban las doncellas a buscar agua. Pero allí entonces aparece Rebeca, hija de Betuel, que era de hermoso aspecto y por consiguiente era joven. Esto de alguna manera, ella desciende al pozo para buscar agua y de alguna forma también llenar sus cántaros
y llevarlo a casa. En ese instante aparece entonces este personaje que obviamente para el pensamiento de Rebeca era ciertamente un forastero o por consiguiente un desconocido. Sin embargo, el carácter servicial de esta joven la llevó de alguna manera a responder de manera voluntaria a la orden, al mandato o a la exigencia o al pedido que este hombre estaba haciendo. Y dice la Biblia que le dice, por favor, danos de beber. Y entonces dice la Biblia que ésta le da de beber a este forastero. Al mismo tiempo, invita también al forastero o al desconocido para que también pueda darle una cantidad de agua suficiente para los camellos. Recordemos que eran 10. Y es interesante que la cantidad de agua que tuvo que haber sacado de ese pozo esa joven. En condiciones normales, un camello puede beber entre 19 a 26 litros de agua. Así que saquemos la cuenta de 10. Ahora, en condiciones bastante complicadas de sequía y sobre todo donde hay bastante dificultad para no tener la cantidad de agua suficiente, es posible que el camello sea capaz de tomar hasta un máximo de 200 litros por cada uno. Esto obviamente es bastante interesante. Eso implica realmente de que esta joven tenía la fuerza suficiente, el ánimo pronto y la fortaleza para resolver un problema que ciertamente debía ser satisfecho. Sin embargo, luego de que esto ocurre, la Biblia dice que este le entrega unas pendientes de oro, brazaletes y también de alguna manera, de manera recíproca, recibe entonces el ofrecimiento de forraje y agua y hospedaje para quedar en su casa. Al ser así, entonces el siervo de inmediatamente, dice la Biblia, versículo 26, que se inclinó y adoró al Señor. Esta declaración se repite nuevamente en el versículo 48 y luego en el 53 dice la Biblia que éste se inclina a tierra agradeciendo a Dios por todo lo que está ocurriendo. ¿Cómo respondes tú hoy en medio de los problemas? ¿Te concentras en la dificultad? ¿Te concentras en lo que has de lograr? Pero no te das cuenta que Dios tiene todo planificado, estructurado y que cumplirá su plan en ti. En definitiva, la Biblia dice entonces que este siervo reconoció que la bondad de Dios nunca se apartó y que por consiguiente la fidelidad de él fue tan grande que cumplió su plan en la vida de esta familia. En definitiva, entonces este personaje reconocía ciertamente que la obra de Dios había sido de bendición. Y entonces ahora Rebeca se convertía en esa muchacha a la que Dios estaba escogiendo para convertirse en la esposa de Isaac. Interesante lección bíblica. Hoy más que nunca, en medio de los problemas, necesitamos clamar al Señor. Necesitamos adorarle porque Él tiene la solución a todas las dificultades. También necesitamos entender que en medio de los momentos más duros, el servicio puede ser un antídoto importante para ayudarnos a revertir dificultades grandes. Y en definitiva, recordemos algo que es lo más importante. Nunca olvides en cumplir y hacer cumplir la voluntad de Dios. Cuando haces lo correcto delante de Dios, todas las cosas son posibles en sus manos. Y por tal razón, tienes problemas, estás pasando momentos difíciles, no sabes cómo enfrentarlos. Entonces llegó la hora de avanzar de la mano de Dios, esperando su voluntad, cumpliendo su plan y escuchando su voz. Por tal razón, si eres parte de estas personas que viven experiencias difíciles y quieres pedirle a Dios que te use como instrumento en sus manos para ayudar a otros, o al mismo tiempo clamas a Dios para que te ayude a resolver tus problemas, entonces llegó la hora de orar y decirle al Señor, Señor, úsame, pero también ayúdame a enfrentar mis luchas. Cuando eso pase, reconoceremos a un Dios poderoso que cumple su plan en ti y en mí. ¿Podemos orar? Querido Padre, gracias por tu bondad inmensa. Gracias por saber que no estamos solos. Y gracias porque reconocemos que tu gracia es excelsa. En Jesús. Amén.